Si nosotros tratáramos de definir al patrimonio, yo aquí los puse de manera esquematizada para ir elemento por elemento, pero podríamos decir que son las obligaciones, derechos, que son estimables económicamente y que constituyen una universalidad de derecho. Esa sería la definición. Yo integro los elementos y de ahí sale mi definición. Reitero, el conjunto de obligaciones y derechos que son susceptibles de ser valorados económicamente y que constituyen una universalidad de derecho. Esa sería la definición. Al desglose, al análisis semántico del contenido de esta definición, bueno, obligaciones son cargas. Lo que tenemos que cumplir: pagar la pensión, pagar la renta, pagar por el servicio que se contrata. Saco el contrato del teléfono, tengo que estarlo pagando, de otra manera me quedo sin servicio. ¿Por qué? Pues porque así se estipuló en el contrato. A mí me dan como beneficio el servicio de telefonía, más lo que ello implique, porque no es solamente, ya vimos que no solamente es el teléfono, sino lo que ello implique, manejo de internet, redes y todo lo que más me pueda permitir el acceso al aparato, y como carga o como obligación tengo que pagar a la empresa. Lo mismo pasa con Megacables, que hay todos los bienes y servicios que nosotros disfrutamos o tenemos. Esas son las obligaciones, pero también son los derechos, es decir, los beneficios que a mí me reporta la cosa o el derecho sobre la cosa. ¿Cuál es mi beneficio? ¿Cuál es mi derecho? Pues poder utilizarlo. Depende de lo que me haya contratado. El internet a lo mejor es ilimitado, o a lo mejor con cierta capacidad por cierto tiempo. Depende qué es lo que yo haya pactado, porque finalmente va a venir la otra parte de los contratos, que son acuerdos de voluntades, ¿no? Ya en otro momento veremos eso. Estas obligaciones y estos derechos, es decir, estas prerrogativas o beneficios y estas cargas, finalmente tienen la peculiaridad de que puedan ser estimados económicamente. Acuérdense ustedes que pecuniario viene de peculio y es aspecto económico, es riqueza económica, es dinero. Por eso en materia penal, cuando viene la pena pecuniaria, es multa y reparación de daño. Multa que va al Estado y la reparación de daño que es para las personas por el agravio ocasionado y tratando de resarcir ese daño, que no siempre es lo más objetivo posible. Por ejemplo, si me matan a un hijo, ¿cuánto vale el hijo? Y ese es un gran problema que hay en el sistema de justicia, pero ese es otro boleto. La valorización pecuniaria es una característica entonces de que tanto las obligaciones como los derechos puedan ser estimados económicamente. ¿Habrá algo que no pueda ser estimado económicamente? La vida, por ejemplo. Esa es una, como lo comentaba yo, o cómo determino su valor. ¿Por qué hay veces que un muerto vale más que otro, no? Que es un absurdo del sistema de justicia, ¿no? Depende de quién sea, depende si es mexicano de primera, de segunda, de tercera, depende de qué. Esa es una situación importante. Ese es uno de los problemas que tenemos en México y en otros lugares también. ¿Qué otra cosa pudiera no ser estimada en dinero? La libertad. La libertad, como tal, es cierto, porque es un derecho humano, es un derecho derecho fundamental. Cuando el derecho humano se constitucionaliza, el resultado es el derecho fundamental, que es un concepto doctrinal, no es jurídico, pero que ya está aceptado en muchos países. El elemento universal sigue siendo el derecho humano. Ese es el elemento que es común en todos los países, derechos humanos, y no de ahorita, ¿no? Desde que se formó Naciones Unidas. En realidad, lo que no puede valorarse pecuniariamente se refieren a cosas intangibles. Yo puedo comprar un tanque de oxígeno para el enfermo que está en casa, pero es un oxígeno especial que se conecta solamente para él, no es el oxígeno general que todos tenemos. Yo no puedo valorar la luna, el sol, las estrellas, el cielo, la nube, el agua que cae, esa parte no la puedo, porque ni siquiera es susceptible de apropiación. Yo tengo 15 nubes, tú tienes 2, tú tienes 1, o sea, no es posible.
Por eso les mencionaba yo antes del receso en la primera parte que tuvimos de charla, que esos bienes tienen que ser posiblemente, tienen que ser factiblemente factor de apropiación. Si no, no lo puedo considerar como un bien. No puede formar parte de un patrimonio. Finalmente, estos derechos o estas obligaciones que pueden ser estimados en dinero deben de constituir la universalidad de derecho. ¿Qué tendríamos que entender por universalidad de derecho? En el latín universitas juris, derecho de carácter global, universal. No es suficiente lo que yo tengo de manera actual y que lo valore en dinero y que me represente derecho y obligación. Hay otro tipo de derechos que son personales y que también pueden ser parte del patrimonio. A eso se refiere la universalidad. No solamente lo que está aquí actual, que me representa derechos y obligaciones, sino también lo que es inmaterial, entiéndase derechos personales. ¿Qué pasa o cómo podemos estimar que cuando viene una disolución de un vínculo matrimonial y se reparten los hijos, también se definen los tiempos de convivencia? Entra también porque pues, representa a un hijo mío, hay un derecho de paternidad, hay un derecho de guarda y custodia que lo puede tener uno o el otro, o ambos, y también hay una pensión alimenticia de por medio, si son menores, desde luego. Y aún quizá mayores, pero que haya razonablemente necesidad de apoyo, está en casa y estudia, por ejemplo, ¿no? Digo, pudiera ser. Aunque ya la tendencia es que, obviamente, teniendo los 18, empieza a trabajar, se hace independiente el hijo y ya no requiere esta ayuda, ¿no? Hay una esfera jurídica que tiene ciertos límites. ¿A qué me refiero a la famosa emancipación? Claro. El derecho se acaba y el problema continúa. Porque va a llegar el momento en el que tú ya no vas a seguirle dando 24 años. Yo no te voy a seguir manteniendo, compadre. ¿Sí me explico? Llega el momento en el que tiene que ser necesario ese término. Discúlpame. Y si va a ser motivo de que aquí nos peleemos, pues va a llegar el momento. Porque razonablemente se estima que a estas alturas del partido algo has de hacer. Ya déjate por los que están por ti mismo. Y el problema sigue existiendo, pero eso escapa al derecho. Digo, en su momento se generó esta situación y tiene que ver con la parte económica porque nosotros tenemos que dar pensión o tenemos que pagar esto en dinero. De hecho, por ejemplo, en materia penal, cuando viene una denuncia por incumplimiento de la obligación de dar alimentos y abandono de familiares, es que no tengo trabajo, es que yo soy taxista, yo no tengo un sueldo fijo. No importa, algo tienes que dar a la semana. Al juez no le importa, o sea, sí entiendo tu situación, pero de allá que nada, pues vende chicles aunque sea, y lo que sacas de los chicles aunque sea, eso da. Pero algo tienes que dar económicamente. El patrimonio, obviamente, nos vamos a referir al patrimonio de la persona, aunque ya sabemos que una sociedad, una asociación civil, una agrupación, organización de la sociedad civil puede tener también cierto patrimonio, ¿no? Pero vamos a referirnos a la persona física como tal. Se integra este patrimonio por bienes, derechos y obligaciones. Esos serían los tres primeros grandes elementos: bienes, derechos y obligaciones. Si utilizamos la expresión masa patrimonial, que no masa hereditaria en su momento en sucesorio, masa patrimonial o glosa patrimonial, pues serían bienes, derechos y obligaciones. Ahora, hay algunos requisitos o algún requisito que hay que cumplir. Que estos derechos y obligaciones, bienes y derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio, sean siempre apreciables de dinero. Si por alguna situación, esos elementos no pueden ser apreciados en dinero, ya no pueden ser parte del patrimonio.
Se da el caso de que el inmueble que quedó cuando fallece alguien es una casa. Y la casa, pues, no es tan fácil decir me quedo con la mitad y tú con la otra mitad. Porque no podemos partir la mitad del garage, la mitad de la cocina, la mitad de las habitaciones. O sea, no hay manera de establecer objetivamente la mitad. ¿Qué se tiene que hacer? Hacer la evaluación del inmueble, hacer la venta del inmueble, para que pueda ser representado en dinero. Y entonces sí. 1 millón, perfecto, 500 y 500, menos los gastos de notario y todo lo que haya que hacer. ¿Sí me explico? Entonces es importante que estos bienes, derechos y obligaciones sean siempre apreciables en dinero, o en otro sentido que puedan ser susceptibles de una valorización pecuniaria. Si el bien per se, al momento, no puede ser estimado en dinero, hay que ver la forma de que se pueda estimar en dinero. Es que el papá dejó un coche antiguo. Ajá, ¿cuánto vale? No, pues vale mucho. Tu papá decía que valía mucho. No. Objetivamente, ¿cuánto vale? Necesito evaluarlo, venderlo, y ya una vez que sea apreciable pecuniariamente, entonces ya podemos hablar de que es parte del patrimonio. No quiere decir que no se vaya a considerar parte del patrimonio, pero yo necesito estimarlo en dinero. Si no lo puedo estimar en dinero, no puedo hacer nada. O empiezan las disputas, sobre todo si son varios los que quieren tener acceso al beneficio. Entre más haya, más pleito. Por eso los juicios sucesorios intestamentarios, cuando hay más herederos es cuando hay más pleito. Porque partimos de que además cada cabeza es un mundo, hay intereses diversos, sobre todo los que están casados y ya hay personas ajenas que están diciendo, no te dejes, ¿cómo es posible? ¿Es tu hermano? No. Tomando un poco en cuenta lo que es la teoría en derecho civil, uno de los grandes clásicos, ustedes saben que es el famoso Planiol. Planiol es uno de los civilistas referentes siempre. Si ustedes consultan a Rogina Villegas o buscan por ahí a Rafael de Pinavara, a todos estos, siempre hacen alusión a los grandes clásicos del derecho civil, y uno de ellos es Planiol. ¿Qué dice Planiol? Se llama patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona apreciables en dinero. Conjunto de derechos y obligaciones que pertenecen a una persona y que son apreciables en dinero. No dice bienes solamente, sino derechos y obligaciones. Si se quiere expresar su valor con una cifra, es necesario sustraer el pasivo del activo conforme al proverbio bona non intelliguntur nisi dedueto dere alieno. Necesito extraer el valor económico del bien. Si el bien por sí mismo no me representa un valor económico que yo pueda estimar como beneficio para una o dos o más personas, necesito trasladarlo a valor económico. Bienes, derechos y obligaciones, estimables en dinero. Esto ya no se va a modificar, y por eso en materia civil los grandes clásicos siguen pesando. Esto no se va a modificar, porque el bien, el derecho y la obligación expresado en dinero, desde Planiol, ahorita y los años que vengan, difícilmente se cambiará su estimación. De ahí la diferencia del civil con otras ramas del derecho, que sí van modificándose. El patrimonio tiene básicamente dos elementos, activo y pasivo. Quien es administrador esto lo sabe perfectamente, lo entiende perfectamente, de que hay activos y pasivos. El patrimonio no solamente son activos y el patrimonio no solamente son pasivos. En todo caso, tiene que ser la suma de los dos. Decíamos que el activo entonces son bienes y derechos apreciables en dinero. Ese es el activo, es lo que yo tengo, es el famoso haber. Es con lo que cuento. Normalmente el que es menor de edad y está sujeto al derecho de paternidad y a lo que se haga en casa con los padres, normalmente no tiene bienes ni tampoco derechos apreciables en dinero, salvo que por ahí tenga alguna cuenta de ahorro, una herencia, pero que en todo caso, si es menor de edad, requiere de un tercero, llámese como se llame, por ser menor de edad.
Es decir, que aunque sea un infante, puede ser heredero. O sea, no hay imposibilidad de tener una herencia, recibir un terreno, una casa, un rancho, ¿no? Nació el hijo de fulanito, que es el nieto primero, ahí está. El rancho es para él, o los caballos, el lote de animales es para él. ¿Cuándo dispone de él? Cuando tenga la mayoría de edad. O se le compra una casa y en la escritura se reserva el usufructo vitalicio, puede ser, y una vez que cumple la mayoría de edad, tiene toda la atribución, facultad de ir con el notario y pasarlo a su nombre. ¿Por qué? Porque ahí está sentado en el mismo instrumento público. Y los pasivos entonces son todas las obligaciones y cargas, pero que también tienen que ser susceptibles de ser apreciables en dinero. Va tomando aquí un factor importante, va siendo un factor importante siempre el aspecto económico. Dicen, ¡ay, qué interesado eres! Es que en realidad el derecho civil visto así, todo tiene que ser apreciable en dinero. No estamos diciendo que la felicidad sea el dinero, no me estoy metiendo en ese mar, porque aquí ya juegan otras situaciones. Lo que estoy diciendo es que, por lo menos en materia civil, que es lo que va a regular nuestras relaciones de la colectividad, estamos viendo que en materia de patrimonio, un factor que está haciéndose presente todo el tiempo es el dinero. Tristemente. Quiere decir que hay un gran sentido utilitarista en esto. Pudieras decirse hasta monetarista. O sea, ¿qué utilidad me representa? Y entonces, cuando se hace esta estimación económica, es cuando uno dice, ¿qué me voy a andar peleando yo por un coche viejo? Hay que se lo peleen mis hermanos. Porque al final de cuentas se sabe que eso va a ser más carga que un privilegio, ¿no? O como cuando dicen, no compres problemas. O sea, a lo mejor de momento no te sale caro, pero pues, a la larga vas a terminar metiéndole más porque la casa está abandonada desde hace no sé cuántos años, necesita muchísimo mantenimiento. Entonces, mucha gran herencia, la casa abandonada de allá del rancho, pero al final de cuentas tú vas a tener que meterle todo para el mantenimiento. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿de verdad vale la pena? En términos económicos. Ya no me meto en lo sentimental y que pues, a mí siempre me gustó la casa, yo de chiquito ahí viví, etcétera, etcétera. Esa parte es estimativa. Pero el derecho civil no habla de lo estimativo. En materia de patrimonio y bienes no se habla de lo estimativo. Los bienes y derechos de carácter patrimonial se traducen siempre en derechos reales, es decir, derechos sobre la cosa. Acuérdense de la res cosa. Decía Platón, la república, la res pública, lo que es del pueblo, lo que es para la colectividad, la res. Estos derechos reales, personales o mixtos, es decir, solamente reales, solamente personales o en su caso, vinculados, ambos. Se entiende que los reales son sobre cosas, ¿cierto? Sí. Y se entiende que los personales se refieren a algo donde a lo mejor no es la cosa de por medio, pero sí el ejercicio respecto de otra persona. ¿Cómo pudiera ser que se mezclen los dos o que estén presentes los dos? En un contrato de compraventa, tal vez. En un contrato de compraventa y luego. En ese, porque el derecho real es el que se ejerce sobre el bien que todavía está. Tú compras una cosa, la que sea. Ok. Pero ¿qué tal que cuando tú lo compres no para ti, sino para tus dos hijos? ¿No es un derecho personal ese? Sí. Vinculado con un derecho sobre una cosa. Yo compro, pero no para mí, para mis dos hijos o para mi hijo menor.
Yo hago la operación de compraventa, yo tengo la obligación de pagar el valor del inmueble, tengo el derecho de ocupar el inmueble y de una vez le estoy cediendo un derecho que ya va a ser la casa de los hijos. Además es una especie de confusión, ¿no? Perfectamente, Además es un perfectamente, intermediario, ¿no? perfectamente. Y en todo caso ya se está diciendo de antemano que ese patrimonio, ese bien, derecho y obligación, no lo adquiero para mí, sino lo estoy trasladando en automático para la otra persona. Puede ser también una compraventa de una casa. No, lo que sea, lo que sea. Lo que sea. Un local comercial, un departamento, lo que sea. O no solamente que sean menores de edad, pueden ser mayores de edad. Sí. Por ejemplo, el que está cumpliendo los 18 años, ¿no? Perfectamente, para que se ayude, para que tenga dónde estar, porque va a hacer su maestría en Barcelona. Compramos el departamento en Barcelona y para que esté allá, ¿no? Claro. ¿Sí me explicó? Entonces, está vinculado a un derecho real porque se está actuando sobre la cosa, hay un derecho respecto de la cosa al hacer el contrato de compraventa, pero de una vez estoy pasando de eso que es material con el derecho personal y estoy trasladando el derecho hacia los hijos.